Daremos la bienvenida, nuevo portero del Fútbol Club Barcelona, Szczęsny Navas. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Xabi Alonso libera al Barcelona de su jugador no deseado. Abrimos nuestra conversación. El técnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha puesto sus ojos en Ferran Torres, delantero del Barcelona, para reforzar las filas de su equipo de cara a la siguiente fase. Ferran, que llegó a Barcelona en enero de 2022 procedente del Manchester City, enfrenta desafíos para conseguir minutos de juego debido a la fuerte competencia en la línea de ataque catalana. El interés de Alonso por Torres no es mera coincidencia. El técnico español logró construir un equipo fuerte en el Bayer Leverkusen y ahora busca hacer mejoras para fortalecer la posición del equipo en la liga alemana y las competiciones europeas. Ferran tiene múltiples habilidades, lo que lo convierte en una incorporación ideal para el equipo alemán. En Barcelona, las probabilidades están en contra de Ferran, con varios jugadores de calidad ocupando las posiciones de ataque, como Robert Lewandowski, y jóvenes talentos como Lamine Yamal. Esta feroz competencia redujo sus posibilidades de participar, lo que afectó su confianza y aumentó los rumores sobre su traspaso. La dirección del Bayer Leverkusen vio la situación de Ferran como una oportunidad ideal para reforzar su ataque con un jugador con experiencia internacional, pese a no cumplir las expectativas en Barcelona. Se iniciaron los contactos con el agente del jugador y la administración alemana expresó su apoyo a una posible transferencia durante el periodo de transferencias de invierno. Por su parte, la administración barcelonesa celebró la salida de Ferran, ya que busca recuperar parte de sus inversiones, que ascendieron a unos 55 millones de euros. El club parece dispuesto a aceptar una oferta superior a los 30 millones de euros, ya sea este invierno o el próximo verano. Ferran no pudo consolidar su lugar en el Barcelona, a pesar de algunos momentos brillantes que mostró. Con la aparición de jugadores jóvenes y la necesidad del club de lograr el equilibrio económico, el traspaso de Ferran parece inevitable. Por lo tanto, si se cierra el trato, el Bayer Leverkusen habrá incorporado un jugador de talento a sus filas, mientras que Ferran buscará una nueva oportunidad para recuperar su brillo en el campo. Eric García, además de 10 millones por el deseado mediocampista. Eric García, el joven defensa español, parece afrontar un destino incierto en Barcelona, donde se le considera uno de los principales candidatos a marcharse en el próximo mercado de fichajes. Durante el verano pasado se habló seriamente de un traspaso, y Hans-Dieter Flick indicó que tendría un papel secundario en el equipo. Sin embargo, las lesiones en la línea defensiva provocaron que el jugador permaneciera en el equipo, después de que existiera un plan para trasladarlo definitivamente al Girona, tras una exitosa experiencia de cesión allí. Aunque Eric permaneció en el equipo, sus oportunidades de juego fueron muy limitadas. El técnico Flick eligió a Iñigo Martínez y Pau Cubarsí como sus principales opciones en defensa, lo que obligó a García a jugar en el centro del campo, posición en la que no se siente cómodo. Con el regreso de Ronald Araujo y Andreas Christensen a la vuelta de la esquina, la situación de Eric en el equipo parece que se complicará más, lo que le convierte en un fuerte candidato para marcharse. En estas circunstancias, Joan Laporta y Deco buscan un nuevo destino para García. Los informes sugieren que preferirían utilizarlo como parte de un acuerdo de intercambio con otro objetivo, el mediocampista holandés Jordi Schouten. Schouten, un destacado jugador de su país, impresionó a los ojeadores con sus habilidades en la Copa de Europa. Para facilitar el proceso de fichaje, el Barcelona busca reducir el coste asociado al fichaje de Schouten, estimado en unos 35 millones de euros, incluyendo a Eric en la operación. Según la información disponible, la oferta que se está preparando incluye 10 millones de euros más los servicios de García, lo que podría resultar atractivo para el PSV Eindhoven. Independientemente de los acontecimientos que se avecinan, el futuro de Eric García en Barcelona parece encaminarse hacia el final, ya que el club busca reconstruir sus filas y fortalecer su mediocampo a la luz de los desafíos que enfrenta. Laporta y su decisión decisiva, bajarse el sueldo o marcharse. A pesar de las difíciles circunstancias, el Barcelona todavía tiene muchas ganas de renovar el contrato de Frenkie de Jong. El jugador, que se pensaba que dejaría el equipo, es considerado una pieza clave en los planes de Joan Laporta y Deco, que ven en él una pieza clave para el futuro del equipo bajo el entrenador Hans-Dieter Flick.
De Jong, que espera con muchas ganas volver a su nivel habitual, está cerca de recuperar su forma física tras un largo periodo de ausencia. El internacional holandés sufrió una lesión durante el clásico contra el Real Madrid hace unos 5 meses, y sufrir problemas en el tobillo le trajo recuerdos difíciles, sobre todo porque se perdió la anterior Eurocopa. Aunque el proceso de recuperación ha sido más lento de lo esperado, la esperanza comienza a aparecer y se espera que vuelva a la acción en octubre. El Barcelona necesita desesperadamente a De Jong ante la ausencia de algunos grandes nombres en el centro del campo, como Dani Olmo y Fermín López. Xavi también sigue recuperándose de una grave lesión en la rodilla. Dado que el contrato de Jong expira en 2026, el Barcelona se enfrenta a una presión cada vez mayor. El próximo verano será la última oportunidad de beneficiarse económicamente si el jugador decide abandonar el club, lo que le llevará a aceptar ofertas muy inferiores a los 80 millones de euros que se esperaban hasta ahora. Grandes clubes como Manchester City, Liverpool y Paris Saint-Germain están siguiendo de cerca la situación del jugador, lo que aumenta la preocupación del Barcelona. Para asegurar la permanencia de Jong, Laporta y Deco han iniciado conversaciones para ampliar el contrato, pero hay una condición básica que se debe cumplir: reducir el salario del jugador. El salario actual de Frenkie, que supera los 30 millones de euros al año, se considera una carga para el presupuesto del club. Por tanto, si De Jong no acepta esta reducción, la administración se verá obligada a ponerlo en el mercado de fichajes. Los esfuerzos del Barcelona por retener a De Jong representan un gran desafío, pero también reflejan la determinación del club de mantener su fuerza central y recuperar su brillo. Al final, la cuestión del futuro del jugador queda estancada entre el deseo del club y la realidad financiera a la que se enfrenta. El Barcelona sacrifica a una de las dos estrellas del equipo. El Barcelona sigue viviendo un estado de brillantez en su actuación, ya que el domingo supo recuperar el equilibrio tras el revés europeo, logrando una aplastante victoria sobre el Villarreal por 5-1. Esta destacada actuación se produjo a pesar de las numerosas ausencias que sufrió el equipo, incluida la lesión que sufrió el portero Marc-André ter Stegen durante el partido. El entrenador del equipo, Hansi Flick, demostró una asombrosa capacidad para explotar el talento disponible, lo que le permitió conseguir resultados positivos sin tener que depender de jugadores lesionados. Entre los lesionados, Ronald Araujo es considerado uno de los nombres más destacados, ya que no pudo participar tras sufrir una lesión en el torneo de la Copa América. A pesar de la influyente ausencia, el equipo demostró que tiene fuertes alternativas. Íñigo Martínez realizó una actuación excepcional, mientras que Pau Kupari mantuvo el alto nivel de rendimiento de la temporada pasada. El joven Sergi Domínguez también tuvo una actuación impresionante en su primer partido con el equipo, demostrando el gran talento de la plantilla del Barcelona. No se puede pasar por alto el papel vital de Jules Koundé, considerado uno de los jugadores más destacados de la línea defensiva. El buen rendimiento de estos jugadores plantea interrogantes sobre el futuro de Araujo en el equipo, ya que algunos señalan la posibilidad de pensar en venderle el próximo verano, sobre todo si sigue interesado el Bayern de Múnich, que puede estar dispuesto a pagar 80 millones de euros. Dadas las actuales circunstancias económicas del FC Barcelona, la venta de cualquiera de sus jugadores destacados tendría un impacto significativo en el presupuesto del club. Todos los ojos están ahora puestos en cómo afrontará el Barcelona esta situación. Con los crecientes rumores sobre el interés del Paris Saint-Germain por Jules Koundé, parece que el club tiene dos opciones: reforzar sus filas con más estrellas o aprovechar las oportunidades financieras disponibles. Está claro que esta temporada es una verdadera prueba de la capacidad de desarrollar el equipo y determinar quién liderará la línea defensiva en el futuro. Si la situación financiera sigue como está, el Barcelona podría verse obligado a vender una de sus estrellas para mantener su equilibrio económico, poniendo tanto a Araujo como a Koundé bajo el microscopio. Al final, la atención se mantiene en el rendimiento colectivo, que hasta ahora ha demostrado ser la clave del éxito del club en esta etapa crítica. Daremos la bienvenida, nuevo portero del Fútbol Club Barcelona. Szczęsny o Navas. Empezamos hablando de Navas. El Barcelona se enfrenta a una gran crisis tras la grave lesión que sufrió su portero, Marc-André ter Stegen. Esta lesión le mantendrá fuera de acción durante aproximadamente 8 meses, poniendo al equipo en una posición complicada durante la temporada 2024-2025. Esta lesión supone un duro golpe para el club catalán. A pesar de algunas de las críticas que ha recibido últimamente, ter Stegen está considerado entre los mejores porteros de su generación
generación. Su habilidad para manejar el balón y sus rápidas reacciones juegan un papel importante a la hora de estabilizar al equipo, especialmente en partidos cruciales como la Liga de Campeones. La ausencia de Ter Stegen obliga al Barcelona a actuar rápidamente para buscar una alternativa capaz de sustituirle en este tramo tan delicado de la temporada. La primera opción sobre la mesa es captar un nuevo portero del mercado, y parece que Keylor Navas, ex portero del Real Madrid, puede ser la alternativa ideal. Un nuevo paso hacia el Barcelona, pese a su pasado con el Real Madrid. Como se informó ayer, Keylor Navas, el veterano portero costarricense, parece dispuesto a iniciar un nuevo capítulo en su carrera deportiva al fichar por el Barcelona, a pesar de su profunda vinculación con el Real Madrid, con el que ha ganado 3 títulos de Liga de Campeones. Los informes confirman que Navas está dispuesto a aceptar una oferta de 1 año, aunque sea por un salario inferior al de sus compañeros. En las circunstancias actuales, en las que puede incorporarse en cualquier momento y sin costes adicionales, parece que al jugador no le importa recibir un modesto salario, lo que refleja su total disposición a dar este paso. Además, su agente Jorge Méndez juega un papel vital en este acuerdo. Los estrechos vínculos que le unen al Barcelona aumentan las posibilidades de concretar el traspaso. Méndez busca aprovechar la difícil situación que atraviesa el Barcelona tras la lesión del portero titular Marc-André Ter Stegen, lo que abre el camino a Navas como opción ideal en el momento actual. Méndez espera poder llegar a un acuerdo rápido que satisfaga a todas las partes, beneficiándose de sus sólidas relaciones con Joan Laporta y Deco. Todos estos factores indican que Navas puede ser la opción preferida para la dirección del Barcelona, lo que puede empujarle a abandonar otras opciones. Sin embargo, la medida está generando cierta controversia dentro del club, dada la relación histórica de Navas con su archirrival Real Madrid. Pero el portero parece estar ganando más impulso en su búsqueda por unirse al Barcelona, especialmente con su ardiente deseo de cerrar el trato pronto. Y ahora, al portero más cercano al Barcelona, Szczęsny. El exportero de la Juventus, Wojciech Szczęsny, expresó su disposición a la idea de fichar por el FC Barcelona. Aunque Szczęsny ha anunciado su retirada al final de la temporada 2023-2024, podría reconsiderar esta decisión si recibe una oferta del gigante catalán. Es probable que su relación con su compatriota Robert Lewandowski juegue un papel importante en su toma de decisiones. El Barcelona ya se ha puesto en contacto con los agentes de Szczęsny para conocer su posición tras anunciar su retirada y negociar los posibles términos de la operación. Según informan los periodistas Luis Miguel Sanz y Germán Bona de Sport, Szczęsny es una prioridad para el Barcelona, ya que el club busca convencerlo de que es el portero ideal que adora el técnico Flick. Lewandowski, que tiene una fuerte relación con Szczęsny, también está trabajando para convencerlo de que venga a Barcelona. El Barcelona prefiere a Szczęsny frente a otras opciones por su edad, 34, y su gran nivel, además de la admiración de Flick por sus capacidades. Los informes españoles, incluidos El Chiringuito y AS, sugieren que el Barcelona puede verse tentado a sacar a Szczęsny del retiro debido a la grave lesión de Marc-André Ter Stegen. El periódico Sport informó que Szczęsny está listo para regresar al campo para vestir la camiseta del Barcelona, ya que expresó su deseo de retirar su decisión de retirarse para jugar una temporada en el club catalán. El Barcelona puede incluir un nuevo portero en sustitución de Ter Stegen antes del 22 de octubre, y Szczęsny parece ser la elección más adecuada entre los nombres propuestos, dada su amplia experiencia con Arsenal y Juventus, además de su participación con la selección polaca. Sin duda, Szczęsny es considerado una de las opciones más destacadas que podría adoptar el Barcelona si decidiera fichar a un portero sin equipo. ¿A quién prefieres, Navas o Szczęsny?